El contrato de sociedad se encuentra definido por el Código Civil en el artículo 2053 en los siguientes términos. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que ellos provengan. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Además de esta disposición legal, podemos encontrar su normativa o regulación en distintas leyes, como el Código Civil, el artículo 2053 al 2115, la sociedad colectiva, el Código de Comercio, libro segundo, sociedades colectivas y en comandita, y el Código de Minería, la ley 18.046 sobre sociedades anónimas, la ley 3.918 sobre sociedades de responsabilidad limitada y la ley 19.499 sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades. Respecto de sus características, nos encontramos ante un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, regularmente consensual e intuito personal. Sobre estos últimos dos puntos pueden hacerse ciertas observaciones. Primero, que por regla general se trata de un contrato consensual, donde las partes se obligan a efectuar un aporte, pero sin este ser necesario para el perfeccionamiento de la sociedad, ya que en tal caso estaríamos ante un contrato real. Sin perjuicio de la regla general, existen algunos que son solemnes, como las sociedades anónimas civiles, la sociedad de responsabilidad limitada civiles, todas las sociedades comerciales, las colectivas anónimas de responsabilidad limitada y en comandita. Y segundo, sobre un contrato intuito personae, este es consecuencia de la confianza que debe existir entre socios y el interés común que comparten los mismos. Esto supone que la sociedad termina por la muerte de uno de los socios, salvo pacto en contrario, que es usualmente lo que sucede en la práctica. Y para que un tercero se incorpore a la sociedad, se requiere el consentimiento de los socios restantes. Esto corre relevancia tratándose de sociedades de personas, la que en las de capital o anónimas es indiferente a las personas de los socios. Pasando a otro punto, la sociedad, tal y como dispone el artículo 2053 en su inciso segundo, es una persona jurídica distinta de los socios, lo que produce como consecuencia que la sociedad tiene patrimonio propio, distinto del patrimonio de los socios. Bien, la sociedad tiene voluntad propia, normalmente esta voluntad es la de la mayoría de los socios, la sociedad tiene nombre propio o razón social. Sobre los elementos del contrato de sociedad, encontramos primeramente los requisitos de existencia y validez de todo acto jurídico. Es decir, respecto de los requisitos de existencia, debe existir consentimiento, objeto, causa y solemnidades, cuando la ley así lo exige. Y los elementos de validez que el consentimiento no adolezca de vicios, que el objeto sea lícito, que la causa sea lícita y que en caso de existir solemnidades, estas hayan sido perfeccionadas por las personas capaces. Además de los ya mencionados, este contrato particular requiere elementos de la esencia especiales. 1. Aporte de los socios. 2. Participación en las utilidades. 3. Contribución a las pérdidas. 4. Intención de formar la sociedad. El aporte de los socios en el artículo 2055 del Código Civil dispone que debe existir un aporte y este debe tener objeto. Los requisitos de este aporte son que debe ser apreciable en dinero y que debe hacerse a título singular, según dispone el artículo 2056. Más allá de esta regulación, la ley hace una excepción y permite una a título universal, la sociedad conyugal, que en este caso tiene de sociedad solo el nombre. Sobre la participación en las utilidades, quiere decir que todos los socios deben participar en los beneficios que esta sociedad produzca, los cuales deben ser apreciables pecuniariamente. Esto quiere decir que, por tanto, que no hay sociedad si se estipula que los beneficios se atribuirán solo a algunos socios y se excluye a otros. El modo de distribuir estos beneficios puede hacerse de tres formas. 1. Como hayan estipulado los socios. 2. Entregándose al árbitro de un tercero. Y 3. En el silencio de las partes. La participación en las utilidades será proporcional a los aportes. Contribución a las pérdidas. El artículo 2068 dispone la forma en que debe efectuarse. 1. La forma prevista en el contrato. 2. Si no existe la estipulación, se deben soportar las pérdidas igual a como participarían en los beneficios, a falta de pacto expreso en otro sentido. 4. En intención de formar sociedad, o también llamada affective societies, es el propósito de formar la sociedad y es el elemento que nos permite diferenciar el contrato de sociedad de otros, como el de trabajo, en el que la remuneración del trabajador consiste en una participación de utilidades. Ya visto los elementos necesarios para que exista y sea válido en el mundo del derecho, debemos ponernos en el caso de que falte algún requisito de existencia o particular del contrato que estamos estudiando. Tal como dice el artículo 1444, derechamente esto no existiría o degeneraría en uno diferente. Estos son los casos en que luego el artículo 2057 y 2058. Y dispone que siendo el caso nos encontraríamos ante una sociedad de hecho. Podemos distinguir sobre una sociedad de puntos, atendiendo a su objeto o fin y atendiendo a su organización. Atendiendo el objeto fin, podemos encontrarnos con la sociedad civil y la sociedad comercial. Esta distinción se hace en base a los negocios o a la naturaleza del giro para el cual se constituye la sociedad, lo que se regula o enumera por la ley, como en el artículo 3 del Código de Comercio. Atendiendo a su organización, es decir, la forma de administración o la responsabilidad de sus socios, encontramos las sociedades colectivas, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y la sociedad en comandita. Las sociedades colectivas son aquellas en que todos los socios administran por sí o por un mandatario escogido de común acuerdo. Se caracterizan especialmente, primero, por su responsabilidad, donde los socios responden con sus bienes propios, las obligaciones sociales, aunque esta responsabilidad es proporcional al respectivo aporte, y segundo, por su razón social, ya que se forma con el nombre de todos los socios y con el nombre de algunos de ellos
y la palabra y compañía. Segundo, sociedades de responsabilidad limitada. Estas rigen por las mismas reglas de las sociedades colectivas, con las siguientes salvedades. 1. La responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportes. 2. Se trata de un contrato solemne. Debe constar en escritura pública. Inscripción de un extracto debe publicarse en el diario oficial dentro de 60 días. Tercero, la razón social debe contener el nombre de uno o más de los socios, o una referencia al objeto de la sociedad, para terminar con la palabra limitada. Las sociedades anónimas, definidas en el artículo 1061, inciso cuarto, y en la ley 18.046. Sus características son: la administración no corresponde a todos los socios, sino que está a cargo de un directorio. La responsabilidad de los socios está limitada al monto de los aportes o acciones. El nombre de la sociedad resulta normalmente de su objeto o excepcionalmente el nombre de un socio, con las expresiones sociedad anónima o SA. Es siempre solemne y cuando no le requiere la autorización de una autoridad pública. La sociedad en comandita son aquellas que en uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de sus aportes. En este tipo de sociedad hay que poner especial atención a diversos puntos. Primero, respecto de la clase de socios. Existen dos tipos: socios gestores, los encargados de la administración, y los socios comanditarios o capitalistas, que no tienen ninguna injerencia en la administración. Segundo, respecto a la responsabilidad, los socios gestores responden de la misma manera que los colectivos entre sí, y con terceros se aplican las reglas de las sociedades colectivas. Los socios comanditarios responden hasta la concurrencia de sus aportes. Tercero, y en cuanto a la razón social, se forman con el nombre de los socios gestores únicamente. Obligaciones de los socios. Sobre las obligaciones de los socios hay que distinguir respecto de: 1. Obligaciones de los socios para con la sociedad, obligaciones de la sociedad para con los socios, y tercero, obligaciones de los socios respecto de terceros. Obligaciones de los socios para con la sociedad. En este caso existen tres obligaciones: la de efectuar el aporte prometido, la de sanear la evicción del cuerpo cierto aportado, y por último la obligación de cuidar los intereses sociales como un padre de familia. Obligaciones de la sociedad para con los socios. En este caso las obligaciones son dos: la obligación de reintegrar anticipos y pagar perjuicios, y la obligación de obtener el consentimiento unánime de los socios para incorporar a un tercero en la sociedad, siendo este último principio aplicable solo a sociedades de personas y no a las anónimas. Obligaciones de los socios para con terceros. Este tema se centra principalmente en la obligación de las deudas al momento de determinar quién se puede demandar por el cumplimiento de las obligaciones que contrajeron los socios. Para hacer tal determinación debemos distinguir si el socio actuó de forma personal o en representación de la sociedad. Si el socio celebró los contratos a nombre propio, este se obliga personalmente a terceros y no hace responsable a la sociedad, aun cuando el acta le reporte beneficio. Si el contrato fue celebrado en representación de la sociedad, el artículo 2094, inciso 2, señala que en casos estamos ante esta hipótesis, sin duda se entenderá que actuó a nombre propio. Entonces hay que distinguir si el socio actuó con poder suficiente. Si tenía el poder suficiente, entonces la sociedad resulta obligada, y no el socio. Si el socio no tenía poder suficiente, entonces resulta obligado él y no la sociedad. En primera instancia, sin perjuicio de que subsidiariamente se obliga a la sociedad, pero solo hasta el monto del beneficio que reciba. Efecto de las obligaciones contraídas con terceros. La responsabilidad de los socios es limitada, no está circunscrita a sus aportes. Se trata de obligaciones simplemente conjuntas y no solidarias, salvo estipulaciones en contrario. Cabe recalcar que lo anterior es válido tratándose de sociedades colectivas civiles, ya que es distinta la forma como responden los socios en otras clases de sociedad, como la sociedad colectiva comercial. La disolución de sociedades. Una sociedad puede disolverse por 10 causales, las cuales son: la expiración del plazo o cumplimiento de la condición prefijados. Es un causal pone término ipso iure a la sociedad sin perjuicio que los socios puedan acordar la prórroga del plazo, para lo que se requiere el consentimiento unánime de los socios. Segundo, término del negocio. En inciso 2 del artículo 2099 previene que si se fijó un plazo para el término de la sociedad, se disuelve aun cuando el negocio no haya concluido. Insolvencia de la sociedad. Esto se explica ya que en esta situación la sociedad no puede satisfacer las obligaciones contraídas ni llevar a cabo su objeto social. Cuarto, pérdida total de los bienes sociales. La pérdida total impide la realización de los fines sociales. Si la pérdida es parcial, la sociedad no se disuelve, aunque los socios puedan pedir su disolución, si no puede continuar actuando de forma útil con los bienes restantes. Incumplimiento de la obligación. Debe efectuar el aporte. Este hecho faculta a los restantes consocios para pedir la resolución del contrato. De este modo dispone el artículo 2101. Sexto, muerte de uno de los socios. Esto ya que el contrato de sociedad es intuito personae, por lo que el individuo en particular es de suma relevancia, y al ser él o los herederos normalmente personas extrañas para los socios restantes, esta se puede disolver excepcionalmente. Subsiste cuando la ley disponga que la sociedad debe continuar con los herederos del socio fallecido. 2. Cuando el acto constitutivo de los socios estipularon su no disolución por este motivo, donde se expresa que en caso de que esto suceda, se continúa con los socios restantes, los herederos del fallecido o sin ellos. 7. Incapacidad sobreviniente de un socio, que se encuentra regulada en el artículo 2106. 8. La insolvencia sobreviniente de un socio, que se encuentra regulada en el mismo artículo que la causal anterior. Por acuerdo unánime de los socios, regulado en el artículo 2107.
Y por último, por renuncia de cualquiera de los socios, lo que regula el artículo 2108. La sociedad tiene duración ilimitada. La renuncia de un socio le pone fin a la sociedad. Esto no implica solo su retiro, sino que la disolución total de la sociedad. Si la sociedad se pactó por cierto plazo, no podrá renunciar un socio a menos que exista autorización conferida en el contrato y por causa grave. Esto se regula en el artículo 2108, inciso 2. Para renunciar, además, deben reunir ciertos requisitos: notificaciones a los socios o en su defecto al socio administrador, que la renuncia sea de buena fe, que la renuncia no sea intempestiva. ¿Y qué pasa en el caso si el socio se retira de hecho? En ese caso se aplicarán las reglas generales de la renuncia, efecto de la disolución. En caso de que se disuelva la sociedad, debe procederse a su liquidación, es decir, a la división de los bienes que la componen. Para este caso se aplicarán las mismas normas que el Código Civil establece para la participación de los bienes hereditarios. Por regla general, esta disolución no será oponible a terceros, pero sí existen ciertos casos en que esta regla opera de forma diferente. Primero, cuando la sociedad se disuelve por la llegada del plazo prefijado. 2, cuando se han publicado 3 avisos de la prensa. Y 3, cuando se prueba que el tercero tuvo oportuna noticia de la disolución de la sociedad.